Con mucho gozo, con mucha alegría, estamos en la casa de Dios, alabando, glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Queremos agradecerte, gracias por estar aquí, hermanos. Gracias por los que se dan su tiempo, vienen a la casa de Dios. Gracias por los amigos, hermanos que se conectan, por toda la familia IDN Vía Los Arcos. Es una bendición, ¿verdad?, que podamos estar aquí. A mí me nace en mi corazón dar gracias. Antes de predicar la palabra, antes de compartir, vamos a iniciar una nueva serie. Si estamos aquí es gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te honramos. Tuyo es el honor, Padre. Hemos cantado que el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Hemos cantado, Señor, viviendo en estos tiempos difíciles, aún, Señor, circunstancias duras, difíciles, pero el gozo tuyo nunca se aparta. Hemos aprendido, Señor, y estamos aprendiendo a vivir en armonía, en gozo, en paz. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí, por estar conectados a mis amigos, mis hermanos, y con todo el interés, Señor. Vamos a tomar tu palabra, la Biblia, vamos a abrir tu palabra y vamos a llenar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida, Señor, de esta palabra tuya. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos que desde lejos también nos escuchan, que desde lejos se conectan. Bendecimos sus vidas. Bendice a nuestra amada iglesia, Señor, a todas las familias de esta hermosa iglesia. Los bendecimos en esta tarde. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso, Señor. Te bendecimos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y allá en casa prepárate, toma una Biblia, una libreta, ¿verdad?, para que podamos ir anotando. Vamos a aprender. Hoy es miércoles de estudio bíblico. Nos toca todos los miércoles a las 7 de la noche. Es nuestra cita para estudiar la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo algunas miniseries. La miniserie de la esperanza viva. Aprendimos de la esperanza viva. Hemos aprendido, ¿verdad?, varias cosas que necesitamos en estos tiempos de dificultad, de enfermedad, de pandemia, ¿verdad? Así que gracias a Dios en la pasada también hemos estado aprendiendo cosas maravillosas y vamos a iniciar una nueva serie para no mencionar tanto y hacerles bolas. Ahora vamos a hablar acerca del gozo verdadero. El gozo verdadero. Yo he aprendido a discernir entre el gozo pasajero, el gozo circunstancial y el gozo duradero. Le voy a hacer una diferencia. He visto personas en una fiesta, como decimos en mi pueblo, en una pachanga, ¿verdad?, y conviviendo, bailando. Algunos entre copas empiezan a contar chistes morbosos, otros más o menos, al fin chistes, y empieza, ¿verdad?, a disfrutar la algarabía, la alegría de una fiesta. Pero se pasan las copas y este gozo que estaba en esa fiesta, en unas horas se convierte en una resaca, se convierte en la cruda moral, se convierte en algo triste. Y ahí andan las personas buscando, ¿verdad?, el caldo. Decimos allá por Juchitán, el caldo de gulushu. El gulushu es el bagre para recobrar fuerzas, el caldo de pollo, el caldo, etcétera. Dicen que el día lunes no debe de faltar los caldos, ¿verdad?, porque la gente anda cruda. Y ese es el gozo pasajero. Ese es el gozo pasajero. Pero como les dije, he aprendido a discernir entre el gozo pasajero y el gozo verdadero. Por otro lado, el gozo verdadero de aquella persona que adora a Dios, que alaba a Dios,
que está en un lugar como este o en su casa y canta a Dios y empieza a sentir la presencia de Dios y empieza a dar gracias, a adorar a Dios, y la presencia del Espíritu Santo se deja sentir en nuestro corazón, y ese gozo se convierte en un gozo duradero, en un gozo verdadero, que a pesar de las circunstancias prevalece, continúa dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Hace varios meses, allá en los inicios de la pandemia, yo di una charla de dos partes, un sermón que se llamó ¿Cómo recuperar el gozo? Y en esta ocasión el tema va a ser distinto. Es muy diferente lo que vamos a hablar en esta hora, porque a propósito de Dios, hermanos, de verdad que yo le doy gracias a Dios, que en estos tiempos difíciles siempre le hemos buscado a Dios en oración, y le digo a Dios: Señor, ¿qué debo de predicar? A veces, hermanos, perdemos el tiempo predicando en otras cosas que la gente dice, pero yo necesito en este momento una respuesta a lo que estoy pasando, a lo que estoy viviendo. Entonces a veces los pastores, los predicadores, rascamos donde no pica. Pero cuando oramos a Dios y pedimos la dirección del Espíritu Santo, Dios envía una palabra y entonces rasca donde verdaderamente pica, donde necesitamos, ¿verdad? Es por eso que mi gran deseo en esta hora de hablarles del gozo verdadero. Si hay una palabra que se supone debe definir al cristiano, es la palabra gozo. Creo yo que la palabra gozo debe describir la vida cristiana, la vida del creyente. El gozo. Cuando usted ve a una persona gozosa, usted puede decir: esa persona ama a Dios, es un verdadero creyente, es un cristiano. En Lucas capítulo 2, versículo 10, la primera Navidad es anunciada por los ángeles. Ustedes recuerdan un poquito el escenario cuando se predica en Navidad. Los ángeles se aparecen a los pastores donde están apacentando su rebaño, y el ángel de Dios le dice a los pastores: he aquí hoy doy nuevas de gran gozo. Lucas 2:10. Y el ángel les dijo: he aquí os doy nuevas de gran gozo. No dijo: les doy nuevas de gran obediencia. No dice: les doy nuevas de gran amor. No dijo eso. No dijo: les doy nuevas de gran paz. Él dijo: les doy nuevas de gran gozo. A lo largo de las Escrituras encontramos esta bendición, encontramos esta acción, esta actitud, la del gozo verdadero. Encontramos en el ministerio de Jesús, que el ministerio de Jesús se caracterizó por el gozo. Donde quiera que él iba, sanaba a los enfermos, levantaba a los cojos, a los paralíticos, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, hacía hablar a los mudos. Y por supuesto había gozo en todo su ministerio. En su ministerio había gran gozo en las multitudes. También la Biblia dice que cuando él envió a los 70 a predicar, venían tan que los demonios salían, y porque la gente recibía el reino, recibía a Cristo en sus corazones, recibía la palabra, se arrepentían, recibía el evangelio. Y dice en Lucas 10:17 que volvieron con gozo también. Otra vez la palabra gozo. También cuando Jesús ascendió a los cielos, dice que los discípulos y las mujeres que lo siguieron adoraron, ahí en Lucas 24:52, para que vayan anotando las citas bíblicas. Dice la Biblia que ahí adoraron al Señor Jesucristo y volvieron
con gran gozo. Aunque se despidieron de él, aunque el Señor asciende al cielo, pero los discípulos regresaron con gran gozo. La Biblia está llena, hermanos, de versículos acerca del gozo, ¿verdad? También encontramos la nueva iglesia cuando después de que Jesús asciende, encontramos la nueva iglesia naciente, el cristianismo, una iglesia que se forma en Jerusalén en un grupo numeroso de creyentes, de cristianos. Dicen Hechos 2:46 que todos comían juntos con alegría, otra vez, con alegría, y añade, y sencillez de corazón. Pablo dice en las escrituras, Pablo dice en mucho de sus escrituras acerca del gozo. Por ejemplo, Pablo dice, siempre en todas mis oraciones, Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Miren que cuando Pablo ora, no ora con tristeza. Hermanos, aprendamos a orar con alegría, con gozo. Creo que es la actitud con la que debemos de orar. A veces estamos equivocados y pensamos que debemos siempre orar con tristeza. Hay momentos de quebranto, sí, pero en medio de ese quebranto por la presencia de Dios viene el gozo, resalta el gozo del Señor. Filipenses 1:4 dijimos, ¿verdad? En el libro de Lucas 15:7 encontramos que cada vez que una persona da sus primeros pasos, Lucas 15:7, da sus primeros pasos a través de la fe en Cristo Jesús, de su entrega a nuestro Señor Jesucristo. Dice, no solo en Lucas 15:7, ahí en el capítulo 15 encontramos tres parábolas. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo perdido. ¿Y qué dice la Biblia al final? Cuando encuentran la moneda perdida, hay gozo. Cuando encuentran la oveja perdida, hay fiesta, hay gozo. Cuando encuentran al hijo perdido, hay gozo. Y dice la Biblia que hay gozo, hay fiesta en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien viene a los pies de Cristo. Ahora véanme aquí, por favor. Hay muchas personas, hermanos, hay gente que piensa que seguir a Cristo tiene que ver solamente con reglas, con leyes, o tiene solamente que ver con mandatos, con ritos, con cosas por ese estilo. Pero en realidad, mis amados hermanos, el Evangelio y el seguir a Cristo, la principal característica del creyente es que tiene gozo en su corazón. Y hay más todavía que escarbar antes de entrar, porque cada miércoles voy a dar 2 enseñanzas. En esta ocasión voy a compartir por qué tenemos gozo los hijos de Dios. ¿Por qué hay gozo en nuestro corazón? Vamos a responder esa pregunta y vamos a ver 2 respuestas el día de hoy. Pero antes, permítanme continuar. Romanos 14:17. Voy a pedir que lo pongan aquí en la pantalla. Ya vamos entrando más en materia. Mire cómo dice Romanos 14:17. Dice la Biblia, el reino de Dios no consiste en comida, ¿verdad? Y bebida. No es una cuestión de comer y de beber, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire qué maravillosas palabras. Algunos piensan que el cristianismo es, no comas esto, prohibiciones, no comas esto o aquello, no tomes esto o aquello. Y piensan que el evangelio es eso. Y Pablo aclara, el evangelio no significa comida o bebida.
La comida y la bebida que escojamos más bien tiene que ver con un asunto de salud, de prioridad, ¿verdad? Hermanos, a veces los cristianos criticamos, aunque es difícil que una persona se tome 2 o 3 cervezas, ¿verdad? Es raro, pero criticamos mucho al que toma cerveza, pero los que toman más Coca-Cola son los cristianos. Y la pregunta a veces que nos hacemos es, ¿qué hace más daño, una cerveza o una Coca-Cola? Ok, la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Esto es un asunto de conciencia de cada quien, de cada persona. Y digo porque si criticamos al que toma una cerveza, también deberíamos criticarnos a nosotros por destruir nuestra salud con el azúcar, con la Coca-Cola. Y aclaro, con esto no estoy dando permiso para que tomen cerveza, porque luego dice, el pastor. No, estoy diciendo a los que critican a la gente que toma cerveza, pero diario se toman su Coca-Cola y se están haciendo daño al cuerpo también. El chisme. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos ver en las Escrituras. Por eso dice el apóstol Pablo que el reino de Dios no es una cuestión de comer y de beber, sino de justicia, de paz. Y ahí viene lo que estamos hablando, de gozo. ¿Para qué amargarnos? ¿Para qué andar en chismes, como dice el hermano? ¿Para qué andar en otras cosas? Entendamos que el reino de Dios es gozo. Mientras más profundas, hermanos, sean nuestras raíces en Cristo Jesús, más gozo vamos a tener en la vida. Hemos hablado de varias cosas importantes. Hemos hablado de la paz verdadera, hemos estado hablando de la esperanza verdadera, hemos estado hablando de cosas que traen, ¿verdad?, que enraizan nuestra vida en el amor de Cristo. Y es por eso que en esta hora tenemos que entender este tema acerca del gozo verdadero. Ya más o menos hice la diferencia entre el gozo de una persona y otra, ¿verdad? 2 tipos de gozo, y hay un gozo más duradero, hay un gozo maravilloso, que es el que yo sentí a los 14 años de edad. Y los que me conocen, aun cuando estoy pasando por situaciones difíciles, mi sentido del humor no se va. Así esté sufriendo, pasando circunstancias difíciles, Dios me ha dado un sentido del humor, es decir, un gozo en mi corazón, porque mi gozo no depende de las circunstancias, mi gozo depende de la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo más maravilloso. Yo le reto en esta noche que mire a su alrededor. Mire a sus vecinos, mire a sus amigos, mire a sus compañeros de trabajo, miren a sus compañeros de escuela. La mayoría de la gente no está disfrutando hoy la vida. La mayoría de la gente hoy está en pánico, tiene miedo, están viviendo, se están perdiendo del gozo del Señor. ¿A qué le tenemos miedo? ¿O por qué tenemos miedo a morir, hermanos? ¿Por qué? Si el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios sabe cuándo nos vamos a morir. ¿Por qué entonces amargarnos la vida y vivir paniqueados y vivir con temores y vivir amargados? No, es aún en estas circunstancias debemos nosotros estar en esa constante búsqueda de la presencia de Dios, y es la que llenará de gozo y la que llena de gozo nuestra vida. La Biblia dice, mis amados hermanos, que entonces que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es justicia, es paz, es gozo en el Señor.
¿Qué significa tener el gozo verdadero? ¿O qué significa ese gozo radical que debemos nosotros tener? Cualquiera puede ser feliz cuando las cosas van bien, ¿verdad? Pero el gozo verdadero y el gozo radical es de lo que dice Filipenses 4:4, allá el apóstol Pablo: regocijaos siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, regocijaos. En la versión 60 dice: regocijaos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Ese es el gozo verdadero. ¿Cómo podemos lograr este gozo? ¿Cómo podemos lograr ese gozo verdadero? Ese gozo que continúa siempre. Hermanos, hagamos la diferencia. Haga la diferencia del que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo. A veces el que no tiene a Cristo tiene todo, tiene dinero, tiene trabajo, se le facilita la vida, pero no es feliz. Y a veces hay personas que están tomados de la mano de Dios. Aquellos que escucharon el testimonio de nuestro hermano Arturo el domingo. Un hombre que solamente vive con su mamá. Un hombre que está al pendiente de él, de su comida, del alimento de su mamá, su hermana Carmen. Pero yo nunca veo que se esté quejando el señor Arturo, el hermano Arturo, no. Él siempre está contento, él siempre está gozoso. Yo me río porque parece niño. Cuando va a la casa y ya ven que habla fuerte, pastor, a veces hasta me espanta y me río después. Pero no cabe duda que la raíz de su gozo está en Cristo. Tiene a Cristo en su corazón. Y no tiene gran cosa. No tiene auto, no tiene casa, tiene lo necesario para vivir, pero tiene a Cristo en su corazón. Eso es lo maravilloso. Así que vamos a aprender dos cosas importantes en esta noche. De por qué tengo yo ese gozo verdadero. Ya dimos la respuesta de que la forma de encontrar ese gozo es cuando verdaderamente le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. El fruto se ve, el gozo se ve cuando una persona tiene el Espíritu Santo en su vida y es gozosa. Pero ahora veamos lo que la Biblia nos enseña. Para eso existe un capítulo de la Biblia que es uno de mis favoritos, Romanos capítulo 8. Qué maravilloso es Romanos 8. Si yo le dijera, ¿qué te recuerda? ¿Qué le recuerda de Romanos 8? Muchos que han leído, que saben textos de memoria, inmediatamente les vendría Romanos 8:28. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a entrar en este capítulo de Romanos, en algunos versículos de este maravilloso capítulo, vamos a encontrar las respuestas de por qué disfrutamos del gozo del Señor en medio de cualquier circunstancia. Número 1. ¿Por qué, hermanos, tengo el gozo verdadero? Número 1, porque Dios me ha perdonado por completo. Vamos a leer Romanos 8:1. Estamos en el capítulo 8 de Romanos. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermoso, dice, ahora pues, ninguna. En otra versión dice, no hay condenación. Aquí dice, ninguna condenación. Y en la raíz de esta palabra significa no, hasta la eternidad.
Es decir, no hay condenación hasta la eternidad. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. De ahí viene el verdadero gozo, ¿verdad? Por eso debemos estar y tener el gozo verdadero. La razón es porque Dios me ha perdonado completamente. Hermanos, los que estamos en Cristo Jesús, no tenemos ningún pendiente. O no debemos tener ningún pendiente. Ninguna culpa, ninguna vergüenza, ningún remordimiento, ninguna excusa hay. Dios lo ha borrado todo. Y esta es una excelente razón para estar gozosos. Escúchame, hermano. Si tú estás en Cristo Jesús, Dios ha borrado tus pecados pasados, presentes y futuros también. ¿Saben cómo lo experimento en mi vida? Después de Dios, el que más o menos se conoce un poco, aunque Dios es el que realmente nos conoce, pero nosotros entendemos un poquito y sabemos de qué adolecemos. Y si yo aprendo a decirle, Señor, perdóname, porque la regué, metí la pata, y a lo mejor mañana vuelvo a meter la pata en algo, se me va por mi carácter, por esta situación, por esta deficiencia, pero voy a mejorar cada día. Téngalo por seguro que Dios ha perdonado tus pecados hoy y tus pecados mañana. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, si tú niegas a Cristo, si tú te sales de Cristo, ya es tu problema. Pero si tú estás en Cristo, escúchame, querido amigo, todos mis amigos que hemos alcanzado a través de las redes. Si ahora disfrutas una vida con Cristo, dice la Biblia, ninguna condenación hay. Ninguna. Y eso significa un no eterno. ¿Sabe por qué lo digo? Porque una de las cosas con las que más batallamos es con la culpa. Qué importante es entender, mis amados hermanos, que no hay ninguna condenación. Esto es tan importante porque una de las razones más fuertes, más poderosas por las que muchas personas pierden su gozo en la vida es por la culpa. ¿Saben? La culpa y la vergüenza son aguafiestas. La culpa y la vergüenza hacen echarnos o echan a perder nuestro gozo. Pero si estamos en Cristo Jesús, no tenemos por qué tener culpa. No se puede ser feliz y culpable a la vez. No se puede. Quien es culpable, repito, la culpabilidad es un aguafiestas. No se puede ser feliz y estar viviendo en su pesar al mismo tiempo. Se trata de un aguafiestas, la culpa, el remordimiento, le roba el gozo. Y Dios no quiere que usted sea despojado de su gozo. Claro que ninguno de nosotros es perfecto. Entiéndame, ninguno es perfecto. Y si tú crees que hasta que seas perfecto vas a tener gozo, estás amolado. Entonces nunca vas a tener gozo, porque no somos perfectos. ¿De dónde viene nuestro gozo? No de la perfección, no que ya alcances la perfección, eso es un proceso de toda la vida. El gozo de nuestro corazón, de nuestra vida, es que si cometemos un pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Esto es lo maravilloso del creyente, hermano. No podemos salirnos de esta verdad. No podemos echar a perder nuestra vida tratando de racionalizar la culpa o tratando de negar la culpa. Como creyentes, como personas, como humanos, no somos perfectos, vivimos en un mundo descompuesto, vivimos en un mundo roto y vamos a equivocarnos y vamos a cometer errores y vamos a fallar muchas veces. Pero que la culpa no te eche a perder tu gozo. Dios puso en nosotros, hermanos, algo muy valioso que es la conciencia. Y cada uno de nosotros siente, sabe en su conciencia cuando ha fallado. ¿Sí o no? Cada quien sabe. ¿Sabe qué es lo importante aquí para no perder el gozo? Si en tu conciencia sabes que la regaste, que lastimaste a tu esposa o a tu esposo, que lastimaste a tu hijo, si en tu conciencia hay algún pendiente, no dejes que se alargue, no dejes, dice la Biblia, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no dejes que pase un día y tú sigues ahí con esa conciencia y sigues con eso. No, inmediatamente ve a los pies de Cristo y ve con quien ofendiste y pídele perdón y estemos a cuentas, y entonces el gozo continúa. Por eso dice la Biblia, no hay condenación. Esto significa, hermanos, que cuando falle o cuando falles serás perdonado. ¿Es una buena noticia? Claro que sí. Esta es la nueva del Evangelio. Por supuesto que debemos ser humildes para aceptar cuando cometemos error, cuando le fallamos a Dios, cuando le fallamos a algún amigo. Debemos entender que Cristo murió por nosotros y debemos acercarnos y ponernos a cuentas con Dios. Es por eso que encontramos medios de gracia en la iglesia. La oración es un medio de gracia. La adoración es un medio de gracia. La Santa Cena es un medio de gracia para que participemos, no porque muchos hermanos, y qué bueno que lo trato en esta hora, hermanos de la iglesia, vienen a la iglesia y a la hora de la Santa Cena no quieren tomar de la cena. Ay, es que todavía no nos hemos casado mi señora y yo, por eso no somos dignos de participar de la cena del Señor. Pues entonces nunca vas a ser digno. No se trata de eso. La Santa Cena es un medio de gracia para que cuando tú vengas le digas al Señor: Señor, en este mes yo he cometido pecados. Hermanos, la Iglesia Católica practica la confesión. ¿Sí o no? Y cada cuando van y se confiesan con respeto, ¿verdad? Dentro de su doctrina de ellos. Soy muy respetuoso, pero a veces los cristianos nos vamos al otro extremo. Y decimos: ¿cómo yo voy a estar confesando mis pecados si yo no soy católico? No, hermano. Por eso la Santa Cena es un medio de gracia para que tú vengas y te confieses. No te vas a confesar con el pastor ni con el sacerdote, pero es el momento de que tú vengas. Aquí oramos y aquí tú levantas tus ojos al cielo y dices: perdóname, Señor, he cometido estos y estos pecados, limpia mi corazón, me pongo a cuentas contigo, perdóname, Señor, no quiero perder tu gozo. Y entonces participas de la Santa Comunión. Por eso en la Iglesia del Nazareno creemos en la comunión abierta. Todavía algunas iglesias por allá practican que solo los hermanos bautizados, miembros en plena comunión le llaman, son los que únicamente
tienen derecho o pueden o merecen participar de la cena del Señor, los demás no. Pero no, hermanos, no es así. La iglesia del Nazareno es abierta. Si viene un hermano pentecostés, si viene un hermano bautista, si viene un hermano presbiteriano de otra iglesia que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo, es nuestro hermano, es nuestra familia de la fe. Bienvenido y participemos juntos de la mesa del Señor, porque es un medio de gracia. Por eso el apóstol dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la razón número uno, hermanos, para estar gozosos. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Gloria a Dios. Número dos de esta noche y último. ¿Por qué debemos estar siempre gozosos? ¿Por qué debo de tener gozo verdadero? Número dos, porque Dios me ha dado vida eterna. ¿Cómo ve usted esa razón? Debemos estar contentos porque Dios nos ha dado vida eterna. Esa es otra razón principal. Mire cómo dice Romanos 8:11. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, es el Espíritu Santo. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso ocúpese de tener el Espíritu Santo, porque es el que le va a dar vida en la resurrección, hermano. Es quien, es la persona quien nos dará vida. Ahora aquí habla del futuro. Esto significa que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin del creyente. Esto no es todo lo que hay. Aquí vivimos 70, 80 años, dice la Biblia, uno que otro 100. Pero un día ese corazón dejará de latir, se va a detener. Pero ahí no es el final. Si esta vida, vamos a razonar un poquito. Si esta vida fuera todo, hermanos, si todo se terminara aquí, entonces no habría razón de tener gozo en el corazón, gozo verdadero. ¿Por qué? Porque la vida es cruel, es difícil. Si fuera por lo que vivimos en esta tierra y que ahí se acaba, como dicen en el mundo un dicho cruel, dice: muerto el perro, se acabó la rabia. Te moriste, ahí se quedó, ahí se terminó, ¿verdad? Si así fuera, hermano, no tendríamos motivo para tener un gozo verdadero. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, ese mismo Espíritu le va a dar vida a nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo ya esté muerto, y nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Y esta es la razón número dos por la que yo debo de estar gozoso, porque tengo vida eterna. Dios nunca dijo que la vida sería justa aquí. Por causa del pecado, vivimos en un planeta roto, como hemos dicho. Este no es el cielo. Pero cuando estemos en el cielo, porque el Espíritu Santo dará vida, nos dará una vida, y vida abundante, vida eterna, la vida que viene por el sacrificio de Cristo, por creer en Cristo Jesús. Entonces sí tenemos una razón gloriosa, grandiosa, para estar gozoso, para vivir gozoso en esta tierra. Que sé que va a haber, que hay COVID, aunque el COVID nos llevara
Y no es COVID, es Cristo. Porque es cuando Cristo diga, cuando Dios diga, no cuando el COVID diga. Por eso, hermanos, debemos de manifestar el gozo. Por eso hay gozo en nuestro corazón. Por eso usted ve que sonrío y mi sonrisa no es fingida, no es ficticia. Siempre vivo feliz porque tengo estas razones para estar gozoso, para tener el gozo verdadero en mi corazón. Número 1, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Número 2, porque en Cristo tengo vida eterna. 2 razones que nos da el capítulo 8 de Romanos para poder ser gozosos, para poder vivir en ese gozo verdadero. Dice en otra versión: el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Esa es la clave, entre paréntesis, esa es la clave. El Espíritu de Dios tiene que estar viviendo en usted, como dijimos. Así como Él resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a su cuerpo mortal por este mismo Espíritu. Qué maravilloso es saber que la vida no termina aquí, en esta tierra. La vida continúa. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo tengo yo esa conciencia, hermanos? Desde hace 40 años, más de 40 años, 41 años aproximadamente. Porque recuerdo que por allá por el 3 de agosto, hace 41 años, le entregué mi corazón a Cristo. Y aunque fui un niño, un adolescente, como todos, juguetón, travieso, había lastimaduras, heridas en mi corazón, que cuando entregué mi vida a Cristo Jesús, todo lo vi distinto, todo lo vi diferente. Y desde ese momento el Espíritu Santo comenzó a llenarme de su gozo verdadero. Y el Espíritu Santo quiere que tú disfrutes de ese gozo verdadero, un gozo que nunca se acaba, es un gozo eterno. Recuerde las 2 cosas que hemos aprendido en esta noche. Debo de estar gozoso, debo de tener gozo verdadero, porque ninguna condenación hay, porque estoy en Cristo Jesús. Y número 2, porque tengo vida eterna desde que tengo a Cristo en mi corazón. Puestos de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios por ese gozo que Dios nos da. Ese gozo inmenso, ese gozo maravilloso que habita en nuestro corazón. Padre, gracias por la palabra en esta noche. Vamos a estar estudiando durante estos 3 miércoles acerca del gozo verdadero. Gracias, Señor, porque usaste al apóstol Pablo para dejarnos el capítulo 8 de Romanos, un capítulo lleno de esperanza, lleno de tantos secretos maravillosos. Ahora que estamos pasando por esta situación de tristeza, muchos de soledad, muchos de la pérdida de un ser amado, de un ser querido, Señor, en este día mi amigo el pastor Esdras perdió a su mamá. Y yo te pido, Señor, que lo confortes. He hablado con él y he visto el gozo que tú le das. Y así, Señor, no es lo mismo para aquellos que no te tienen a ti. Gracias, gracias por darnos un gozo eterno, un gozo que perdura aún en medio de las circunstancias, aún en medio de estas situaciones difíciles. A aquellos hermanos que están pasando por este umbral tan oscuro, Señor, tan difícil, por esta enfermedad, te pido, Señor, que tú los abraces y que, Señor, nadie no se pierda el gozo, porque tu gozo es eterno, Señor, porque tu gozo trasciende la eternidad, tu gozo trasciende la muerte. Gracias, Padre, gracias por tu enseñanza en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Gracias a Dios. Vamos a ofrendar, hermanos, con amor, con alegría. Hemos aprendido de la generosidad, ¿verdad? Y que Dios ama al dador alegre. Tome su ofrenda aquí en casa y allá en su casa lo puede hacer y luego hacerlo llegar al alfolí. Padre, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Consagramos nuestras ofrendas, te lo entregamos a ti, Señor. Hoy venimos con una actitud de adoración. Te damos nuestra ofrenda con agrado, con amor, Padre. Recíbelo en esta noche. Bendice al dador alegre. Sigue bendiciendo, Señor, a mi hermano, a mi hermana. Señor, que todos los que ponemos nuestra confianza en ti, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro proveedor. Jehová Jireh, Jehová proveerá, el Señor proveerá. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, mis amigos, todos los que se conectaron y los que estuvimos aquí en casa, pasen una excelente noche. Nos conectamos y venimos el domingo 9 de la mañana presencial y 11 de la mañana presencial y virtual. Así que gracias, hermanos, por estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Pasen una feliz noche.